Sobrenatural. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Chris Kazan y es un placer para mí darles la bienvenida a este su espacio que es asombroso y también misterioso, Sobrenatural. Es de mi agrado presentarles a mis acompañantes en esta noche y a mi lado tengo a mi gran amiga. Ella es impulsadora, modelo, actriz y creadora de contenido, Evelyn Gómez. Hola, hola, muy bien, muy feliz y contenta de estar aquí en un capítulo más con ustedes para hablar sobre temitas de horror, de sobrenaturales. Frente a mí tengo también a mi gran amigo y hermano del alma. Él es también músico, actor, también es creador de contenido. Su nombre es Alejandro Basurto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, compañeros, amigos, televidentes que nos sintonizan en todo lado del mundo. Este es su programa preferido y el mejor, ¿eh? Vamos a tener unos temas que van a hacerlos saltar de la cama y de la mesa, porque son cosas que yo creo que usted debe haber escuchado de sus abuelos, han de haber escuchado de sus padres, que son esas típicas leyendas ecuatorianas y a nivel mundial. Mi nombre es Alejandro Basurto y esto es Sobrenatural. Bueno, el día de hoy vamos a estar hablando de un temita del cual, como lo dijo Alejandro, hay bastantes leyendas sobre eso. Lo hemos escuchado de los papás, de los abuelos, de los bisabuelos, que a mí me ha tocado, sobre el duende, el tintí, los chaneques. Entonces, cuéntenme ustedes si tienen alguna experiencia, saben algo de eso, les ha pasado. Oye, algo. netamente hablando sobre el tema de los duendes, ya que mencionas de las leyendas, y yo también al principio lo dije, recuerdo que mis abuelos cuando contaban las leyendas, porque a todos nos han contado una leyenda que de la Matapada, que de la Llorona, que sí, cualquier cantidad, pero entre esos estaba la típica leyenda de los duendes, y el más conocido acá en nuestro país es sobre el Tintín. Y saben que yo de pequeño le tenía mucho temor a esto, porque yo decía, me voy a levantar de la cama a orinar, a veces no quería ni ir a orinar, me daba miedo. Y recuerdo que en ese entonces nosotros teníamos, el baño era en la parte de abajo, porque nosotros vivíamos en un segundo piso y el baño quedaba en la planta baja. Y teníamos que bajar las escaleras, abrir la puerta, salir a la principal y abrir la principal de la casa. Y ahí estaba el baño. Entonces, ¿te imaginas tremendo trayecto para llegar hasta allá? ¡Qué terror! Pero recapitulando el tema del Tintín, acá en nuestro país se le conoce así porque viene de origen de la isla Puná, ¿no? Este es llamado así por Tin, que es el dios de la fecundación, que es, más que todo es lo que busca este demonio, se le podría decir. ¿Qué es lo que le llama bastante la atención al Tintín? Al Tintín le llama la atención las mujeres que son bien velludas, las mujeres que tienen el cabello muy largo y las mujeres que tienen las cejas muy pobladas. Así que cuidado con compañera, le va a parar bola el Tintín. Miren esa silla, lista para el Tintín. Lista, solo el cabello le falta nomás largo. Entonces, la leyenda de los duendes nace en Escocia. ¿Ya? Nace en Escocia, al otro lado del mundo. Correcto. Y ahí inclusive... vinieron hasta acá. No es que se vinieron, por eso es que digo que es una especie que tiene razas. Ajá. Porque de hecho, basado en la leyenda de Escocia, es que surge la película de Leprechaun. O sea, Leprechaun es tal cual como describe a los duendes esta leyenda de Escocia. Que inclusive creo que el que le hacía daño a Leprechaun era el trébol de 3 o 4 hojitas. El de 3 hojas. Ajá. Ya. Entonces, imagínense, allá en Escocia hay su tipo de duende. Yo creo que existen diferentes razas, pero lo que me llama la atención es que lo que es a nivel Latinoamérica, lo que describen como duende se parecen bastante. Sin embargo, acá el Tintín no se asemeja a lo que describen, por ejemplo, como duende en México. Más bien acá el Tintín se asemeja más a lo que describe la película del duende como Leprechaun. Porque a nivel Latinoamérica la mayoría de estos fenómenos, de estos seres o entidades, son bien pequeños. Sin embargo, el Tintín es un poco más grandecito de lo que se pudiera pensar. Entre las descripciones está que tiene las patas volteadas, que usa sombrero grande de paja toquilla, e inclusive... ¿Qué manaba? Inclusive he escuchado
que tiene un miembro bastante desproporcionado, Sí. que inclusive lo arrastra por el suelo. Lo puedes ver por sentado. Eso yo no lo puedo asegurar. Pero si tú fuiste la que me contó. Ya, entonces, pero el Tintín no es la única raza o especie de duende que tenemos aquí en Ecuador. Aquí en Ecuador también tenemos el famoso queco. Yo conocí la leyenda de los quecos en Esmeraldas. Yo viví un tiempo en Esmeraldas, viví algunos meses en Esmeraldas. Y en la casa en la que yo vivía, que era no eran familiares míos, eran amigos de mi familia, yo siempre veía que ellos bajaban como a un sótano que tenían. Acá en Ecuador no son muy comunes los sótanos en las casas, pero acá sí tenían como una habitación, como una bodega que era como que subterránea. Y yo siempre veía que bajaban el desayuno, almuerzo y merienda, pero yo no sabía para qué. Hasta que un día me dijeron, bueno, te vamos a enseñar porque si algún día no estamos, tú tienes que ayudarnos con esto. Y bajo el sótano, ¿y qué era? Que iban a cambiarle, iban a llenarle el tacito de puro y a ponerle cigarrillo a un queco. Me lo presentaron así, como un queco. Y era una figurita, una escultura de un duendecito, pero era como un muñequito. ¿Ya? Entonces, a ese man le ponían le ponían aguardiente o puro y le ponían su cigarrillo. Y supuestamente que él consume eso de ahí. ¿Y cuáles son los beneficios de tener este muñequito, este animalito? Que supuestamente este animalito te da prosperidad, hablando económicamente, te da plata. Obviamente yo en un principio no creía porque lo del cigarrillo tiene explicación, el cigarrillo sí o sí se va a terminar de consumir. Pero lo que se me hacía raro, porque yo sé que el aguardiente también se consume y se evapora, pero eso con los días. Acá no, acá desayuno, almuerzo y merienda ese vaso parecía vacío. Wow. En Esmeraldas. Y no es secreto que acá en Ecuador, en Esmeraldas, abunda todo lo que es esto de la magia negra, brujería y Eso todas sí, estas es creencias. buenísimo todo Entonces, el queco como tal es un tipo de duende que allá se mueve bastante, pues no Pero está por leyenda. un propósito. Mande, Por un propósito. la prosperidad. Y oh sorpresa, que en Estados Unidos tienen la costumbre también de tener los duendes y los gnomos de barrio. Los tienen en el jardín. Correcto, sí. Y cuando tú vas o conversas o investigas, ven que esta gente que tiene estos gnomitos o estos duendes no los tienen solo como adornos. Literalmente los tratan como a seres vivos. Porque la teoría que ellos manejan es que estos muñecos funcionan como recipientes que almacenan el espíritu de esta entidad en su forma real, pues, ¿no? O sea, como que funciona como un depósito para recibir el espíritu de estas especies que para ellos, esta raza, estas especies o estas entidades son seres propios de la naturaleza. Es lo que más o menos manejan en Estados Unidos con lo que son los duendes y los gnomos. Pero miren cómo acá básicamente es casi lo mismo. Este muñequito lo que hace es simbolizar al espíritu de esta criatura en la que se cree bastante aquí en Ecuador. Ahora, Y ahorita que tú mencionas lo de que más que todo lo hacían como tema de prosperidad, ¿no? uh-huh, El duende es visto en algunos países y especialmente en Estados Unidos. No sé de dónde se vendrá el origen, la verdad, pero lo usan bastante como prosperidad. No sé si alguna vez ustedes escucharon cuando veían un arco iris de que era un duende que tenía una olla de oro y ahí tenía todas las monedas y el reflejo hacía que aparezca. correcto. Y donde terminaba el arco iris, allá encontrabas tú la otra olla y allá tú te podías coger el tesoro, la olla de oro y todo Sí, eso. es una leyenda. Eso es una leyenda que me dijeron de pequeño y cada vez que veo un arco iris me acuerdo de eso. Ver la olla de oro. ¿Y dónde va a terminar el arco iris? Imagínate, llegaba hasta el agua y nunca encontraba tu olla de oro. Pero realmente es visto de esa manera. Yo he visto en fotos o imágenes que ponen a los gnomos o a los duendes en los jardines y dentro, como son huecos en la parte de adentro, ponen dinero, ponen joyas, ponen cosas porque dice que eso les va a traer prosperidad a ellos. O que estos gnomos o estos duendes en la noche, ellos caminan, ellos van
y atraen el dinero o cogen. Es más, son conocidos hasta también como rateros, como ladrones, porque dice que se te llevan la plata, se te llevan las cosas. Castigarlos, supuestamente. Porque Correcto, como para que dejen de hacer, de estar robando, esa fechoría. sí. Entonces, esas son como que cositas que he escuchado también de los duendes, lo que mencionaste es el tema de la prosperidad que usaban con el tabaco. Pero no sé si tú, Evelyn, hayas escuchado también algo al respecto de los Bueno, duendes. yo tengo varias historias, o sea, yo en sí de a profundidad, sí, pero yo tengo varias historias de los duendes. Por ejemplo, yo tengo una amistad, ella se le decía muy difícil tener hijos, muy difícil, o sea, ella tenía 3, 4 meses se le venía el bebé, 3, 4 meses se le venía el bebé. Entonces, ya cuando ella ya pudo, ella quedó embarazada de 2 gemelos. 2 gemelitos, y ella le fue súper mal en ese embarazo, o sea, ella no podía hacer nada. Cuando dice que ella se acostaba a dormir, y cada que se acostaba a dormir veía 3 duendecitos, pero ella dice que eran chiquititos. O sea, ella se acostaba a dormir, y a lo que se acostaba a dormir ella veía flashazos de duendecillos, pero que jugaban y que se le burlaban. Pero ella decía chuta, o sea, ella no entendía por qué, o sea, ella pensaba que era la mente de ella. Hasta que ella se sentía muy débil, o sea, me imagino que igualmente la carga, la energía, todo eso se le estaba llevando, ¿no? Hasta que, como el esposo de ella trabajaba, una tarde ella se acostó a sí mismo a dormir y se levanta y se ve, así como tú dices, con los brazos morados. ¿Qué pasa? Que ya ella tenía como 8 meses y algo, llevar a luz. Cuando le dijeron, tienes uno de los bebés que tienes en la barriga, está desintegrado. O sea, como que se chupó por dentro y no sabían qué había pasado. Nunca se supo qué pasó. O sea, le hicieron eco todo y vieron eso. Todo, sí. O sea, Pero el otro sí nació. Sí, el otro sí nació, pero ella se quedó con eso hasta cuando vivió allá, que ella sentía la carga súper pesada de ahí en la casa. Pero creo que ella aprendió a vivir con eso porque hasta el sol de hoy ella vive. Hasta hoy sigue viviendo. Hasta el sol de hoy vive. ¿Y ha visto alguna? No, eso fue durante el embarazo. Solo durante el embarazo. Pero dicen que era 3 enanitos chiquititos que a ella se le aparecían en la cama. Literalmente tú estabas durmiendo de lado y se te aparecían así en la cama. Yo nunca entendí por qué. O sea, Mira, lo que tú cuentas es ocurrido aquí en Ecuador. Y tu relato es muy similar al sinnúmero de relatos que se manejan allá en México. De hecho, yo escuché una historia muy parecida, que había una mujer que asimismo, ella sí quedaba embarazada, pero 3 veces quedó embarazada, y las 2 primeras veces que quedó embarazada dio a luz, pero los niños desaparecían, se los robaban de su habitación, de su cuna se los llevaban. Pero ¿cuál es el preámbulo de la historia? Que durante el embarazo le ocurrían cosas raras a esta mujer. Esta mujer comenzaba a aparecer o a levantarse con el cabello trenzado. Le habían hecho trencitas. Ese es el chaneque. Sí. El chaneque, Ese es el los chaneque. chaneques, le habían hecho trencitas. Entonces les hacían trencitas y ella no se las hacía, no sabía quién se las hacía. En un principio ella pensaba que era su esposo, a lo mejor mientras ella dormía. Pero entonces, primer embarazo, se le llevaron el hijo así de su habitación, desapareció. Segundo embarazo, la misma historia. Ya para el tercer embarazo, esta chica no quería correr el mismo riesgo y se fue a pasar su embarazo con su suegra, la mamá de su esposo. Y su suegra tenía la particularidad de que era ciega. Esa gente capta muy bien todo. La suegra, de hecho, era quien le había pedido que vaya a pasar el embarazo con ella porque ella tenía claro lo que estaba ocurriendo. Para ella eran estos duendes que se conocen como chaneques, quienes la cuidaban y todo durante el embarazo para al final llevarse a los bebés. Entonces, efectivamente, ya estando en los últimos días de embarazo, de hecho, o sea, la chica dio a luz, o sea, ya el bebé ya había nacido y todo. Hubo una noche que cuidando al bebé se queda dormida la chica, obviamente estaba pegada al pie de la cuna de su hijo, y ella se levanta, pero se levanta porque siente que le ponen una mano en la boca.
Y era la suegra que le dice, y la suegra siendo ciega, la suegra le hace señas de que haga silencio y de que mire. Obviamente la suegra no miraba, pero escuchaba. Sentía. Ajá. Esa gente entiende Sí, mucho sentir la porque tiene presencia. los sentidos bien desarrollados. ¿Por qué lo digo? Porque mi abuelita es ciega. También. Sí. Y mi abuelita, ella puede estar por toda la casa, pero ella te siente. Ajá. ¿Qué estás haciendo? Sí, Y uno tiene los se queda sentidos así. bien desarrollados. Se desarrollan más los otros. Entonces la suegra la despierta, pero tapándole la boca para que no grite, y le dice, mira. Y cuando ella ve unos seres chiquitos, así todo como que huesudos, blancos, blanquinosos, pero horribles. Y dice que habían así mismo tres, que me llama la atención porque tú hablas de tres, y que eran dos que ella identifica como que fueran machos y una hembra. Exactamente. Y una hembra, Sí. así los identifica, y que estos animalitos estaban ya rodeando la cuna del bebé. Entonces la suegra levanta a la chica solamente para poner la alerta y le dice quédate ahí. Y la suegra, como no veía, no les tenía miedo. La suegra dice que caminando despacito, no me digas cómo, pero como tú lo acabas de mencionar, tiene unos sentidos bien desarrollados, y que fue con no recuerdo si era con un bate o con un machete, Con un machete, mi mamá. pero dice que medio mató a esos animales hasta que esos animales huyeron, y santo remedio, pudieron preservar la vida del niño y nunca más la molestaron. Estamos hablando de que ella había perdido 2 niños. Y obviamente esta historia también, esta gente de allá de México que le ocurrió esto, también era gente de campo, ¿ya? Que mira que lo de las trenzas me llama bastante la atención, porque en los campos de acá existe mucho la leyenda, y no solo leyenda, o sea, es un hecho. Acá los caballos aparecen con trenzas hechas, amanecen con trenzas hechas en el campo. Sí, sí. Y no son los dueños, y todo, y eso es algo, un Sí, hecho que porque ocurre ellos se bastante. explican cómo. Ajá, entonces mira, o sea, cualquiera diría, aparentemente son estos fenómenos, estos duendes. Y ¿sabes qué pasa? Que no solo se lo ve en países, bueno, conocidos, ¿no? Porque sabemos que más se escucha en México, se escucha en Estados Unidos, se escucha en Cuba, se escucha en Dominicana y aquí también en República Dominicana y aquí en Ecuador. Pero yo una vez escuché una historia acerca de, no sé si sea real la verdad o no, ya queda en la persona que en ese entonces me la contó, yo creo que estaba en el colegio, quinto año del colegio, sobre que le pasó a una prima de ella, de esta persona, le pasó en el campo. Estas personas son netamente de Jipijapa, la parte de adentro de Jipijapa. ¿Qué pasa? Que dice que ella tiene una prima, no sé si seguirá todavía con viva, pero en ese entonces él tenía una prima, que esta prima era bien velluda, tenía harto vello, parecía hombre, del brazo de hombre, que él le molestaba y le decía, tus brazos parecen de lobo, de hombre, parece. Y tenía un pelo larguísimo que decía ella que cuando se paraba le llegaba hasta más abajo de la rabadilla. Entonces, dice que ella en las noches, ella escuchaba que le llamaban, la llamaban, y que ella salía a la ventana a ver y no veía a nadie. Hasta que un día dice que ella tomó la valentía, porque dice que mis abuelos me decían que en el campo, cuando tú estás en el campo, ya es 6 de la tarde, ellos están ya merendando, tu cena, y ya a 7 de la noche a dormir. Por eso que ellos se levantan de mañanita a trabajar, a sacarle la leche a la vaca, a coger el sembrío del arroz y todo eso. Ha sido allá. Entonces, dice que ella un día tomó la valentía, porque ya a partir de las 7 de la noche, como el alumbrado en ese entonces, ahorita tú vas al campo y ya encuentras alumbrado. Antes era la luz de la luna que te alumbraba. Y déjate una casa aquí a 500 kilómetros de la otra. Claro, tú para pedir ayuda tenías que correr para ir hasta la otra casa que estaba lejísimo, 1 kilómetro siquiera. Entonces, ella se tomó la valentía y salió. Que cuando ella sale, se da cuenta de que había un muñequito, así como era como un muñequito chiquito parado en todo un pilar, como en un pilarcito que había de caña. De caña, Ajá. de la casa. Sí, y que dice que él ve que brillaba, así como cuando tú ves un gato en la oscuridad y le brilla que le brillaban los ojos. Entonces que ella le dice, hey, sale, pensando que era un gato, pero no se movía y seguía ahí parado. Que dice que en eso ella alcanza a mirar así como para un lado y como que le brilla más la vista, el ojo al duendecito, y se da cuenta que era como un niño chiquito, ver un niño parado pero en miniatura, con un sombrero.
y unos zapatos así, unos zapatos largos, y que lo había visto en esa esquina. Ella se asusta y sale corriendo. Empezó a gritar, empezó a gritar, empezó a gritar, empezó a gritar, nadie le creyó. Nadie le creyó. Entonces, en el campo, los baños no están ahí en la casa. Tú tienes que caminar y están atrás, están afuera, ¿no? Y están hechos con cañita y tienen un techito, y ahí es que tú te bañas nomás con el mate y todo. Entonces, dice que ella sale para el baño, esa noche ella sale para el baño con miedo, ¿no? Yo no me hice boca. Pero ya al día siguiente, a los días siguientes, ella va para el baño, y que en el baño ella pues iba a hacer su necesidad. Y cuando ella está haciendo sus necesidades, ella ve que en la filo del trapo, porque ponían un trapo como puerta, ve una sombra que se refleja en el eso. Ay, no. Ella se asusta y no sabe ni qué hacer y empieza a gritar. ¿Ya? Pero dice que ella nadie le escuchaba nada. Entonces dice que a ver qué era, ve un muñequito así parado, un duendecito no. chiquito ahí parado. Ella Sí. se asusta y grita y que nadie le escuchaba. Ella me dice, bueno, lo que me cuenta el muchacho que la prima lo que hizo fue porque le agarró, dice que le agarró del cabello, y le agarró el cabello. Lo que ella hizo fue de las mismas heces que ella estaba haciendo, se embarró de heces, porque había escuchado una leyenda Que son asquientos. que son asquientos. A la mujer cochina, Ajá. eso, no le paran bola. Así es. Entonces, como dice que ella se embarró de las mismas heces, y que ese patita paquete se fue y la dejó en paz, y nunca más volvió a ver esa presencia. O sea, ya haciéndote un resumen de todo lo que me contó, y que qué había de evidencia, el cabello de ella, que le había alcanzado a arrancar un pedazo de cabello que estaban caídos en el baño, porque ella dice que así nomás no se le caía el cabello, porque ella tenía su cabellera bien cuidada. Algo la atacó. Algo la atacó, y esa fue la evidencia Ya de lo que me pasó. perdoné. Y le contó a los padres, y ahí le creyeron los padres. Entonces, esa es una leyenda, bueno, una historia que me contaron como motivo en el colegio, y bueno, yo lo considero también una leyenda porque son parte de todo este tipo de cosas. Claro. Pero súper heavy, o sea, yo te Claro. lo cuento ahorita así, pero imagínate, en ese entonces yo estaba asustado, pero estaba pelado, ¿qué iba a ser asustado yo tengo familia en el campo, y yo iba para el campo y decía, ¿qué rato me aparece este desgraciado por aquí? Entonces, ese es el tema. Entonces, bueno, eso es lo que podría yo aportar ahí ya sobre como el tema del Tití. Pero no sé si de pronto ustedes tengan alguna otra historia que comentar, o algo de algún amigo o alguien que le haya hablado. Creo que tú me comentaste algo, Yo Evelyn, tengo- también ese día. Voy a meter mi cuchara ahí, porque Hágale. tengo una historia. Cuando yo estudiaba, tenía un profesor. Mi profesor era del campo. Él tenía su hermana que vivía en el campo. Bueno, él a un grupito. Entonces es que los profesores siempre se llevan bien con grupitos. Entonces ahí estamos, nosotros en la chacotada, y tocamos el tema. Conversa y conversa, él viene y nos dice, no saben lo que le pasó a mi hermana, no sé qué hacer, esto, lo otro, porque él no creía en esas cosas. Nos dice que la hermana se había ido a vivir donde la suegra, con el esposo y todo. Y él era así como tú lo describes, velludita, linda, ella, bueno. ¿Qué pasa? Que ellos sí tenían la casa en el piso, en el campo, sí tenían. Pero Sentada en la tierra. sentada en la tierra, pero ellos tenían ventanales de esos que no se cierran, o sea, se cierran con tablitas. Ok, Ya. ya, sí. Bueno, entonces la suegra de esta chica tenía asentada la casita en la tierra, y ella tenía las ventanas así de tablita. Bueno, resulta que el esposo se iba a trabajar a las chacras por allá arriba donde tienen un sembrío y todo, y llegaba ya tarde, el señor. Llegaba ya tarde, y entonces ella se acostaba a dormir, y como todo en el campo, o se quedaba borracho, o bueno, ya la típica. Entonces ella todo el tiempo pensaba que él llegaba y se acostaba con él, pero él a veces no llegaba, pero ella sentía a alguien ahí a su lado. Bueno, pasa el tiempo, así mismo como tú dices. Ella la llamaban y todo. Cuando un día ella sí lo vio, o sea, ella lo vio parado en el ventanal. Ella sí se asustó y todo, pero ella no le tomó importancia, porque ella ya había escuchado el tema de que entre más le prestas atención, más te jode. Ella no le tomó importancia, y para esto ya le había contado a mi profesor, al hermano. Entonces él le dijo, tú estás loca, eso
eso no es así, o sea, tal vez una persona que te quiere enamorar y tú no me quieres contar y bueno. Pasan los días hasta que ese duende se mete a la casa, ya en la noche. Ya. Y así mismo le empieza a jalar el cabello, la empieza a molestar y todo, y ella lo empieza a insultar, porque ella sí lo nota, o sea, ella sí lo ve. Lo empieza a insultar y él no se va. Entonces ella se quedaba dormida y ella lo hacía soñar a ella. Le hacía soñar que se le iba a llevar, que esto, que lo otro, que le hacía soñar con un árbol, que se le iba a llevar en un árbol. Y así mismo, que quería tener hijos y todo. Cuando ya ella le cuenta al esposo, el esposo se empieza a llegar más temprano. A ella, ¿qué le dijeron que haga para espantar este duende? Ella lleva una señora a esa casa y le dice, tú lo que tienes que hacer es comprarte una vasenilla. Ponen a hacer maduros, pero esos maduros que tú ya ves que ya se van a podrir y te lo comes. O sea, para que parezcan heces. Para que parezcan ellos. Como la historia que contó Alejandro. Exactamente. Que esos animales son asquientos. Eso es que sí, eso es. Entonces, él como ya veía al esposo de ella ahí, él ya no entraba. Él se quedaba en la ventana, pero igualmente lo mismo. La hacía soñar y todo, hasta que un día él llegó y ella lo captó. Entonces ella viene, saca la vasenilla de abajo de la cama y se sienta en la vasenilla. A lo que se sienta ella hace como que si estuviera haciendo. Y ella viene y se sienta en el piso y sentada como que si tuvieras tanta ganas de comer. Así, lo cogió con la mano y se lo empezó en la boca. La chupula. Ajá, así, a lo loco. Y dice que ella vio como ese duende se quería como morir, así como del asco, como feo. Créemelo que yo no me quería creer esa historia hasta lo que tú estás contando, que coincide tan bien con la historia, o sea. Hay bastantes de eso que yo he escuchado. No solo eso, he escuchado bastante, hasta del mismo diablo he escuchado, que ha ido a reclamar su alma a la casa de la persona, porque yo he escuchado historias de que hay gente que ha pactado con el diablo, le ha vendido el alma al diablo, y bueno, historias, porque te repito, no es que yo las he vivido, gracias a Dios, y que cuando llega el diablo ellos se embarran de heces, y como es asquiente, Para que no les reclame para que no les reclame el alma y se va. Entonces son cosas que si a uno lo dejan pensando, y que no solo es uno o dos que te lo muestran, sino que ya hay algunas historias de eso. Ya hay un factor común. Hay un factor común, pero o sea, tu historia sí, la que te cuentas sí está bien heavy. Y ya pues mi profesor en ese entonces, él no podía creerlo, o sea, él de verdad no podía creerlo, él quería traerse a la hermana acá a Guayaquil, o sea, él no tenía palabras para qué, o sea, él nos quería como que preguntar para ver si nosotros sabíamos de algo. Pero como yo tenía otra historia, entonces yo dije, como que sí, pues sí, porque sí, o sea, voy a tocar otro temita, me voy a lanzar con otra historia. Bueno, voy a lanzar con la última historia que tengo para ya culminar. Bueno, como en el 2008, no me acuerdo si el 2008, 2010, por ahí así. Mis papás compran una casa por la Nueva Prosperina. Ya. Entonces, allá en la Nueva Prosperina todo es lomita, montañita, todo es así. Entonces, en ese entonces todavía no había muchas casas. O sea, las casas eran de cañita y así. Mis papás se lanzaron a construir todo. Antes de, en ese terreno habían dos arbolitos, dos de mango, uno adelante y uno atrás. Normal, como yo era niña yo. Llegamos a vivir allá y todo. Para esto yo no conocía a nadie, pero a lo que anochecía, yo me quedaba afuera, en la parte de afuera, y arriba se veía un árbol grandísimo. Y empezaba a silbar. Escuchaba todas las noches, no había noche que no. Y yo decía, voy a hacer el diablo, ¿qué? Pero porque yo había escuchado tantas historias, ¿no? Cuando a mí me cuenta un familiar cercano que veía por ahí, me dice, ¿tú sabías que antes de venir a vivir acá había un árbol aquí adelante? Y yo,
No, perdón. En ese árbol se subía el duende a fumar. ¿En serio? Sí, así. O sea, yo soy martoncísima. O sea, me gustan los temas, pero Claro, te la lanzó de una. así, sí, sí. Y yo, ¿cómo así? Y no, es que acá, este familiar vivía en una casa mía. Entonces acá se lo veía como él se subía del árbol a fumar y salía humo. Nosotros pensábamos que era un marihuanero, macho. Era el duende. Y yo no quise creer hasta que en la parte de atrás vivía una chica que se hizo muy amiga mía. Pasaron los años conversando a sí mismo. Ella me cuenta, ¿tú sabes que en el árbol que está atrás de tu casa yo vi como unas 3-4 veces al duende? Y yo siempre le tuve miedo al árbol de atrás porque el árbol de atrás nunca lo cortaron. O sea, en la noche se veía todo el árbol así. Porque había un ventanal. Y se veía el árbol. Que a mí no me gustaba. No me gustaba ni irme a ese cuarto ni nada porque yo sentía algo. Pero a ti solo te había silbado hasta. No sé si se escuchaba el silbido, se escuchaba, pero mi papá, no sé, pues no, mi mamá es más mariconcísima que yo, entonces... Y tú que tienes cejas chiquitas, pues... Se asustó, bien deformido. Pero solo lo que tú le escuchaste el silbido, más no lo pudiste ver. Yo nunca lo viste. palpé, no, pero yo siempre le tuve miedo al arbolito de detrás. Siempre le tuve miedo. Porque yo decía, yo siento como que algo está ahí, algo se sube ahí, ajá. Y yo lloraba, créeme, lo que yo a esa edad, yo creo que tenía como 9 años, 8 años. Y yo lloraba, porque yo sentía que había... Ya después que pasaron los años, para esto pasaron años, y que yo, mis amigas de la chica que vivía atrás de mi casa, cuando yo me fui a vivir a otra casa, ahí ella me cuenta. Me dice, yo cuando era niñita, me subí a ese árbol tuyo, me dice, y algunas veces me sacó corriendo el duende. Algunas veces, en la noche, tipo 6, 7 de la tarde, que ya iba cayendo, yo lo veía como bajaba del otro árbol hacia acá. Y corre con el otro primito que ella tenía. Sí, y yo decía, o sea, no estaba loca yo. O sea, yo sentía claro, algo. Te confirma. Yo sentía algo. Gracias a Dios nunca me presó. Uy, no, porque pues no la tuviéramos aquí, creo. Alejandro si tuviera. Sí, no. Alejandro va a llegar a podar el árbol que tiene en su casa. No, qué horrible, de verdad, qué horrible eso. Bueno, como tú contabas, Evelyn, y como hemos escuchado pues a lo largo de las historias que venimos compartiendo, como les dije en un principio, yo creo bastante en los duendes porque yo tuve bastantes experiencias. O sea, como ya se los he contado antes, yo desde muy pequeño tuve un sinnúmero de circunstancias con mi salud que no eran normales. Y para resumirlo, tuve demasiados problemas de índole espiritual. Entonces, pues, hubo una época en la que me acuerdo tanto que mi segunda casa era el hospital León Becerra, si lo ubican. Yo pasaba metido ahí. Me acuerdo que tenía unos 4 años. Y literalmente era como mi casa. Yo ya conocía a los doctores, mi sala de espera eran los pasillos de ese hospital, mi sala de juegos. Pero a mí no me daban con ningún diagnóstico. Yo vivía teniendo fiebre, estómago flojo. Yo recuerdo que de lo chiquito que era, yo hasta deliraba de las altas temperaturas que tenía. Pero no tenía diagnóstico, porque como tal yo no tenía virus, no tenía infecciones, simplemente pasaba yo internado y lo que hacían era controlarme la fiebre. Recuerdo que inclusive me sumergían en baldes con agua helada y hasta con hielo, porque yo tenía harta fiebre, y esa era mi lucha constante, hasta que ya cansada mi mamá de siempre estarme llevando al hospital y todo. Un día mi abuela se atrevió a sugerirle que si ya médicamente no me encontraban nada, entonces que traten de probar por otro lado y me lleven donde unos espiritistas. En esa época recuerdo, me cuentan, yo no tengo memoria de esa época, pero me cuentan que había por la calle Portete, había como un consultorio que era conformado por monjas y un señor que era espiritista. Este espiritista decían que trabajaba con magia blanca, entre comillas. Que es la magia buena. Ajá. Y él
decían que tenía el don de comunicarse pues con entidades, espíritus y todo esto. Y probaron suerte y me llevaron a mí a ver qué les decía. Entonces cuando me llevaron para allá, me cuenta mi papá, y mi papá es una de las personas más escépticas del mundo, pero ellos cuentan que cuando llegaron estaban haciendo, esperando su turno. Yo era el último que tocaba y ya cerca de entrar a la habitación donde me iban a atender, alcanzan a escuchar que este espiritista estaba hablando con una persona ahí, pero este espiritista tenía una voz gutural. Estaba como que hablando, estaba como que poseído, como que había una voz dentro de él. Distorsionado. Exacto, como lo vemos en las películas de terror. Entonces mi papá cuando escuchó eso pensó que a la final esa era la voz de él, pero que cuando ve que ya cambia la voz, pues ahí ya dijo, allá, como decimos vulgarmente acá, se quiquirimió. Hasta que tocó mi turno. El espiritista me revisó, me chequeó y les dijo a mis padres que mi problema era que a mí me querían llevar unos duendes. A mí me querían llevar unos duendes. Y ahí les empezó a cobrar un poco de sentido porque yo era sonámbulo. Y mis papás cuentan, yo ya tengo recuerdos de este sonambulismo, pero más o menos a la edad de 6 años. Pero en esta época en la que a mí me llevan a chequear, yo tenía 4 años. Y para esa época, mis papás ya tenían algunos acontecimientos conmigo en que, por ejemplo, un día, no una vez, varias veces. Y por eso es que dicen que las madres tienen un sexto sentido. Y no solo las madres, los padres también. Ellos, para esa época yo era hijo único, no era hijo único, estábamos mi hermano y yo. Mi hermano tenía 2 años de diferencia conmigo. O sea, si yo tenía 4 años, el otro tenía 2 años. Y que ellos, como eran jóvenes, mis padres eran jóvenes, ellos esperaban en horas de la madrugada que nosotros nos durmamos para ellos irse de fiesta, o irse de farra, o irse a bailar. Oye, que le dio ese respeto. Ajá, sí. Entonces, pero dicen que en unas 3 o 4 ocasiones, si no era mi mamá, era mi papá que decía, oye, vámonos a la casa porque tengo un mal presentimiento, tengo un mal presentimiento, tengo un mal presentimiento. La primera vez que llegan a la casa me encuentran a mí jugando en la sala, pero con los ojos cerrados. Jugando. Fue la primera vez que me encontraron a mí. Yo había prendido las luces de toda la casa y imagínense, horas de la madrugada, 2, 3 de la mañana y la casa toda prendida, era porque yo estaba jugando pero con los ojos cerrados. Ahí es donde ellos se dan cuenta que yo era sonámbulo. La segunda vez que les da ese presentimiento van y ya me encontraron a mí que había quitado todos los seguros y picaportes de la puerta. Esa fue la segunda ocasión. En la tercera ocasión, ellos van llegando y me dicen que inclusive tuvieron que bajarse del taxi porque me alcanzan a ver a mí a punto de cruzar la calle. Yo ya había salido de la casa. Y ellos iban llegando y me encuentran a punto de cruzar la calle. Y yo era un niño de 4 años, en horas de la madrugada. La cuarta ocasión ya no fue, o sea, lo raro es que por algún motivo a mis padres no se les quitaba a los fiesteros, porque seguían saliendo en horas de la madrugada, pero optaron por ahora ya no dejarnos a nosotros solos, a mi hermano y yo, sino que ahora me dejaban con mis abuelos. Mis abuelos vivían en otra zona, en otro barrio, en otro sector. Ya la experiencia no fue con ellos, ya la experiencia fue de mi abuelo. Yo, como tal, dormía en la habitación de mi abuelo. Yo dormía en la habitación de mi abuelo. Y mi abuelo cuenta que como ya sabían que yo era sonámbulo, ellos habían tomado todas las precauciones. La casa de mi abuelo era diferente a donde yo vivía, porque en la casa de mi abuelo estaba la puerta y afuera igual había un cerramiento. O sea, es decir que había como una frontera en la casa. O sea que para salir totalmente de la casa habría que pasar por 2 puertas. Y mi abuelo había tomado todas las precauciones y obviamente había puesto candados y todo a ambas puertas, tanto la de adentro como la de afuera. Mi abuelo en su habitación era como una habitación dividida en 2 partes, la parte del dormitorio y la otra parte donde él tenía una como licorera, es decir, él vendía licor y normalmente quienes consumen licor tienen actividades en la noche, en la madrugada.
Y cuenta mi abuelo que se había quedado dormido ahí esperándolo, él siempre estaba atento a sus clientes. Y que llegó un cliente a tocarle pues la ventanita de la licorera. Y que mi abuelo sale y le dice, don Floro, Florentino se llamaba mi abuelo. Don Floro. ¿Qué pasó? Dice mi abuelo. Oiga, por si acaso no es su nieto el niño que está allá. Y cuando mi abuelo se asoma, yo estaba en calzoncillo y estaba cruzando toda la cancha del Parque Las Acacias. Mis abuelos vivían en Las Acacias. Entonces mi abuelo, que pues obviamente sale corriendo y sale a cogerme. Y nuevamente yo con los ojos cerrados, estaba sonámbulo. Lo que mi abuelo no se explica es cómo yo había atravesado esas dos puertas, porque las puertas se iban con los picaportes y seguros puestos. Todas esas experiencias me ocurrieron hasta que llegaron al entendimiento de que a mí me estaba persiguiendo este ente, o los duendes, como lo mencionó el espiritista, donde me llevaron a hacer ver. El espiritista, no recuerdo, creo que me hicieron atender de él 2 o 3 veces, las cosas se calmaron. Después estas cosas se calmaron, se habrán calmado 1 o 2 años hasta que volvieron a ocurrir estos sucesos. Ya no me llevaron donde este espiritista, sino que me llevaron donde una curandera. Esta señora era cristiana evangélica, pero al mismo tiempo practicaba lo que ella llamaba magia blanca. Ella lo mezclaba con la fe. Digo lo que ocurría, no mi criterio personal. Y esta señora me hizo sus limpias y tuvo que atenderme a sí mismo como 3 o 4 ocasiones, y que cada vez que ella me hacía sus limpias, ella quedaba sumamente enferma, que de hecho por eso no podía atenderme seguido. Ella trataba de separar cada sesión como por 15 días, un mes de lapso, hasta que llegó un punto en el que ella dijo, no puedo seguirlo atendiendo más, porque cada vez que yo le hago la limpia quedo demasiado enfermo. O sea, sí, literalmente tuvo ella que, no cerrarme la puerta, pero educadamente decir que ya no podía seguirme ayudando. Ya para esta época, que yo tenía 6 años, yo ya tengo recuerdos. Mis padres cuentan que una de las tantas ocasiones que me encontraron a mí en este estado de sonambulismo, llegaron a la casa y me vieron a mí jugando, y que dicen que yo corría y me agachaba y me metía y me asomaba debajo de los muebles, debajo de la cama, y mis padres me preguntaban, ¿y qué pasó? ¿Qué estás haciendo, Cristian? No, lo que pasa es que estoy jugando con mi amiguito y yo estamos jugando a las escondidas. Y lo que resulta interesante es que lo llamo amiguito, o sea, pequeño. El último episodio de sonambulismo, y creo que fue el último, de este yo ya tengo memoria. Y quizás por eso dejaron de ocurrirme, porque no sé si me levanté en pleno trance o qué sé yo. Y lo que puedo decir es que una película de terror queda corto, porque literal lo que yo viví fue como una película de terror. Yo ya tenía 7 años. Mi hermano, el segundo, ya estaba más grandecito, él tenía 5 años. Y yo recuerdo tanto que es como abrir los ojos y simplemente ver una película rodando, porque yo literalmente no tenía control sobre mi cuerpo. Yo no podía manejar ni mis brazos ni mis piernas. A mí solamente me quedaba ver lo que estaba haciendo. Y yo me veo que estoy recorriendo toda la casa. Y lo que siempre hacía primero era levantarme, encendía todas las luces y comenzaba a caminar desde la habitación hasta la sala. Pero yo era como que yo me sentía asustado, pero yo no podía controlar nada. Y lo que recuerdo es que sentía tanto calor, pero repito, yo no tenía control sobre mi cuerpo. Me acuerdo que entré al baño, cogí toda la basura del baño, cogí el tacho de basura y me la tiré encima. Estamos hablando de papeles sucios y todo eso, me la tiré encima. Después de haberme tirado esos papeles, yo seguía recorriendo toda la casa y ahora fui a la cocina. En la cocina recuerdo que había un tacho. Han visto cuando las tuberías tienen fugas, que saben poner un tacho ahí recibiendo esa agua. Cogí ese tacho con toda esa agua sucia y me la tiré encima también. Total, yo estaba hecho un asco y yo seguía caminando de un lado para el otro. En esa casa en la que vivíamos era como una vecindad. ¿Se han visto cómo son las vecindades, que suelen ser 2 o 3 casas unidas por un patio? Por un patio. Entonces, yo estaba tan asustado, pero yo nomás veía, yo no podía controlarme. Hasta que hubo un punto en el que yo
ya tuve control sobre mis actos y yo no veía a nadie, yo no veía nada, simple y sencillamente yo sabía que algo me estaba persiguiendo. Y lo más similar con lo que lo puedo comparar es, no sé si han visto la película Evil Dead, la del libro en el bosque, ajá, que es como una presencia que solo se ve en la cámara que te sigue, pero tú no ves nada. No, nada físico. Tal cual. Yo sentía la presencia y siendo un niño chiquito. Me acuerdo que abrí la puerta que da al patio y salí por el patio, y del patio yo quería ahora abrir la puerta que daba a la calle porque yo sentía que esa presencia me seguía. Y tanto es la bulla que yo hacía queriendo abrir esa puerta del patio de la vecindad, que los vecinos de arriba se despertaron y vieron qué estaba pasando, y no les alargo la historia, esos vecinos tuvieron que cogerme, calmarme, porque yo les pedí ayuda, de que me ayuden porque esa vaina, esa cosa me quería llevar. Entonces ellos tuvieron que entrar a la casa que no era de ellos, y se imaginarán el espectáculo, ¿no? Pues unos adultos que no, claro. Cuando llegaron mis padres encontraron ese show, ¿no? Unos adultos metidos en la casa pero cuidándome por lo que estaba pasando. Fue la última vez que yo tuve estos episodios de sonambulismo. Entonces yo por eso creo firmemente en la presencia de los duendes, como en las mismas historias que ustedes han contado, tienen una particularidad que es quererse llevar a los niños, como conversábamos sobre los chaneques. Yo soy bien velludo, y de hecho fue una de las cosas que dijo el espiritista, que a mí me querían llevar porque soy bien peludo. Por eso es que yo les decía que existe, al menos en la leyenda del Tintín, existe tanto el Tintín como la Tintina. Y en el caso de los chaneques y aluches existen duendes macho y duendes hembra. Al final, es que a mí me pasó eso de ahí. O sea, a mí algún ente me quería llevar, y lo más probable es que sea un duende, como lo dijeron los espiritistas y por lo que yo describía cuando estaba jugando con un supuesto amigo. Oye, Cristian, pero de pronto te dieron el nombre en sí del duende, o no, duende en general. Duende en general, lo llamaron como duende, que a mí me querían llevar unos duendes. ¿En serio? Unos duendes. Como yo les comenté, algo hay en mi linaje. Tengo una hermana que recién cumplió 15 años, 16 años, y ella cuando era niña le empezó a ocurrir lo mismo. Ella también jugaba con un amiguito que ella lo mencionaba como, los padres creían que era un amigo imaginario. Ella es hermana mía solo por parte de papá, o sea, su mamá es otra persona, pero ellos le atribuían esto a un amigo imaginario, pero las situaciones fueron muy similares. Jugaba con un amigo imaginario, tenía episodios de sonambulismo. Gracias a Dios eso de ahí no trascendió a más. Pero ¿qué quiero decir? Que algo hay. Estas entidades existen, de que existen, y yo lo viví. Y de hecho, una de las cosas particulares de los duendes, y para que lo sepan, es que tienen que tener bastante cuidado inclusive al hablar de los duendes, porque para las personas que les gusta esto y que se dedican a investigar estos temas, es bastante sabido que los duendes son una de las entidades más fáciles de invocar y convocar. A mí me pasó hace poco, ustedes han de haber escuchado alguna vez a Paco Arias. A mí me pasó hace poco, de hecho, justamente remodelando este estudio y arreglando mi habitación, yo tengo un bebé de 3 años. Para acortar la historia, mientras yo estaba haciendo la remodelación del estudio y de la habitación, yo me puse a escuchar el podcast de Paco Arias, y justamente él estaba hablando sobre este tema, los duendes. Yo también. El mismo episodio. Sí. Y fue tan chistoso que empezando el episodio, él dijo: voy a tratar este tema con mucho tino, porque cuando estuve haciendo la investigación del tema y receptando las historias del tema, empezaron a ocurrir cosas en mi casa con mi hija, porque él tenía una hija pequeña. Entonces justo yo estaba escuchando esa parte, y yo estaba escuchando el podcast con audífonos, cosa que mi esposa no sabía lo que yo estaba escuchando. Yo estaba aquí en el piso de arriba y mi esposa estaba con el bebé en la parte de abajo. Hasta que mi hijo quiso subir a jugar conmigo mientras yo estaba haciendo la adecuación. Y yo estaba en el pasillo del segundo piso. Mi hijo subió y entró a la habitación. La habitación estaba bien desarreglada porque estábamos remodelando. Y justamente yo estaba escuchando la parte donde decían que estos hay que tener bastante cuidado con los duendes porque son demasiado fáciles de invocar. Y yo cuando veo que mi hijo entra a la habitación, entra jalando a la mamá de la mano a la habitación. Y yo sigo en el pasillo arreglando, creo que estaba arreglando unos cables. Y escucho que mi hijo comienza a saludar.
mi hijo sabe saludar desde muy pequeño, pero literalmente él saluda cuando ve a alguien. Entonces a mí me extrañó porque en la casa solo estábamos mi esposa y yo y no se me hacía normal que nos empiece a saludar. Pero asumí que a la final, jugando con la mamá, no sé, no le presté asunto. Hasta que yo escuché que mi hijo insistía en saludar, seguía saludando. Ella me dio curiosidad y escucho que mi esposa me llama y me dice, Cristian, el bebé está saludando. Le digo, sí escuché. Pero ven, mira, cuando ella me llama, yo ya me predispongo a entrar porque, repito, lo del instinto paterno es algo que existe. Porque a mí se me encendió algo, a mí se me encendió un chip, a mí algo, una alerta, algo. Porque yo escuchaba que mi hijo seguía saludando y cuando me asomo por fuera de la habitación veo que mi hijo estaba saludando a una repisa donde solo hay puros peluches. Entonces mi hijo seguía saludando con insistencia. Y cuando yo ya me predispongo a entrar en la habitación, es la primera y gracias a Dios única vez que siento algo similar. Yo no sé, y voy a inferir, voy a decir lo que entiendo o asumo. Como yo estaba fuera de la habitación e iba a entrar a esta habitación, yo no sé si estas entidades, porque sabemos que estas entidades son cargas de energía. Yo, cuando ya entro en modo de alerta y me predispongo a entrar a la habitación para ir a ver a mi hijo, apenas cruzo la puerta de la habitación, yo sentí un corrientazo eléctrico en todo el cuerpo. Un corrientazo. Pero fue electricidad vivita porque de hecho quedé aguadito, o sea, casi me desmayo, o sea, el cuerpo se me venció y al mismo tiempo que yo estoy entrando a la habitación y siento el chispazo eléctrico, al mismo tiempo veo como mi hijo también como que reacciona como un corrientazo. ¿Les ha dado esos corrientazos cuando te da miedo? Miedo de golpe. Mi hijo, veo que él también reacciona, habla a la mamá de la mano y sale corriendo de la habitación como que vio algo en la repisa de los peluches, que a mi entender era ese algo que él mismo estaba saludando. O sea, fue al mismo tiempo, a lo que yo entro y él va saliendo, a mí me dio ese corrientazo eléctrico y me quedé bobito, la verdad me quedé como bobo. Es la primera vez que siento un miedo así, porque lo que yo entiendo es que ahí había algo. O sea, algo se manifestó en ese momento y yo se lo atribuyo al tema este de los duendes porque justo era lo que yo estaba escuchando. Y mi esposa no sabía que yo estaba escuchando eso en ese momento porque yo estaba con audífonos. Entonces les comento esto porque no solo tienen que tener cuidado de encontrarse alguna vez a alguna de estas entidades, sino que también tienen que tener mucho cuidado con el simple hecho de hablar de estas entidades porque son muy fáciles de invocar. Hay un tema que hay que abarcar también importantísimo que yo creo que a las demás personas les interesa mucho y hay unos que saben también de este tema. Es sobre, ya hablamos sobre los mitos, ya hablamos sobre las leyendas, hablamos sobre lo que ha pasado en historias de cada uno de ustedes, pero que habla también lo espiritual acerca de eso, ¿no? Al hablar de lo espiritual tenemos que siempre abarcar el tema de Dios porque hay gente que crea o no crea, esto es un tema espiritual. No solo el Tintín tiene una referencia en la leyenda prehistórica que les mencionaba al principio, que su objetivo es procrear con la fémina, ¿no? Ya sea una hembra casada o una soltera. Pero hace muchos, muchos años atrás la Biblia habla algo parecido también. Cuando hubo la lucha entre Luzbel y el Padre Celestial, en donde estaban pues disputándose que uno se quería creer más que el otro, ¿no? Y dice la Biblia que pues Dios desterró la cuarta parte de los ángeles, en los cuales fue con ellos Luzbel. En ese momento que caen, ¿no? Van descendiendo hacia el infierno, quedan en la tierra. Entonces, habla la Biblia de que ellos empiezan a tener intimidad con las mujeres de la tierra. Y si ustedes saben de dónde salió Goliat, salió todos estos gigantes. De esa cruce. De ese cruce de ángeles, en este caso serían demonios, con mujeres de la tierra. Entonces, desde ahí se viene viendo este cruce de estos entes y estas crías pues, que van saliendo, ¿no? Cuando el Tintín pues, se cruza, dice que terminan muriendo, nacen sin esqueleto, a la larga terminan muriendo. En cambio acá salieron esos gigantes que pues después se ve en la Biblia que habla de ellos que los derrotaron. Entonces yo los encierro bastante en este tema de que no dejan de ser espíritus. Así es. Son espíritus y los espíritus buscan atormentar, ¿no?
el espíritu que busca atormentarte lo va a buscar hacerlo de diferentes maneras. Y con esto yo voy a cerrar mi parte, que es algo que me pasó a mí, algo parecido a esto. Yo tenía más o menos unos 12 a 14 años de edad entre ese lapso de tiempo. ¿Ustedes alguna vez vieron la película de los Looney Tunes? Sí. De Michael Jordan cuando salía con... Entre esos habían unos muñequitos que eran unos extraterrestres de diferentes colores. Sí. Y ahí había uno que era un extraterrestre color azul, que era bien plaquito, con un diente así, todo alargado. Así bien, el peluche. más bobote, ese. Resulta que yo tenía el peluche de ese. No sé si que en ese entonces lo dio McDonald's, lo dio era una promoción. Me encantaba ese peluchito, Claro, porque me encantaba, hasta la fecha me encanta esa película. Pero recuerdo tanto que yo fui en ese entonces, cuando yo me congregaba en una iglesia, yo fui a un encuentro o un retiro espiritual que le llamó mucho a las personas. Yo no conocía nada de Dios, mi papá fue el que empezó en las cosas, a conocer cosas de Dios, luego enganchó a mi mamá, pues, y yo estaba totalmente metido en que pues, no quería, hasta que, bueno, seguí. Fui a este encuentro de retiro. En ese momento que yo voy para estos lugares, este lugar, conozco de Dios, recibo de Dios, acepto a Dios en mi corazón y empieza el cambio. Pero todos hemos escuchado que al diablo o al enemigo o al espíritu no le gusta que tú empieces a hacer las cosas bien. Entonces va a hacer lo que sea para que tú regreses a ese lugar donde estabas. Entonces, ¿qué pasó? Que yo ya a la hora de irme a acostar, más o menos 2 de la mañana, mi casa es mixta, era mixta en ese entonces, la casa donde vivía con mis padres era mixta, el piso era de tabla, y ya tenía sus años, ¿no? Entonces, cuando uno caminaba, ustedes han escuchado cuando rechina una tabla que ya está, pues, vieja. Claro. Entonces, recuerdo tanto que yo ya 2 de la mañana se me quitaba por reloj el sueño, 2 de la mañana, o sea que yo me acueste 10 de la noche a dormir, 2 de la mañana por reloj se me quitaba el sueño. Y yo escuchaba este proceso, que abrían la puerta, la ventana de mi casa, abrían la ventana de mi casa. Mi casa, para que se entienda, era de 2 dimensiones, solo tenía un cuarto, que ahí estaban las 3 camas, que era de mis padres, una litera donde abajo dormía mi hermana y arriba dormía yo. Y de ahí ya salías a la sala y la cocina, pero no había división entre sala y cocina, pero sí en el cuarto. Entonces yo no podía ver nada Y había una cortina que en ese entonces mi papá había puesto de división de cuarto y sala. Yo escuchaba a 2 de la mañana que abrían la ventana de la cocina. Abrían la ventana porque es la única ventana que hay en mi casa. Abrían la ventana de la cocina, abrían la malla y saltaban. Se escuchaba como que saltaba al piso. Como cuando tú saltas Como al el piso, se acto, escucha. claro. Saltaban en el piso y caminaban hacia el cuarto. Y se escuchaba las tablas como rechinaban. Pero ojo, solo lo escuchaba yo, no lo escuchaba nadie más. Ahí está. No lo escuchaba nadie más. Yo miraba así por debajo porque como yo dormía arriba, miraba abajo a mi hermana a ver si estaba despierta. Mi hermana estaba seca. Mis papás secos. Yo era el único que estaba despierto. Y este era un proceso, era un tormento para mí horrible, que yo cada vez que me acuerdo digo, pasé tanto eso que me atormentó bastante. Caminaba las esas y escuchaba que abría la cortina que dividía la sala del cuarto. Se escucha como, a esa hora como no hay ruido, se escuchaba como... Pero yo no miraba, miraba para un lado. Yo temblaba. Si no me muevo, no me ve. Si me quedo quieto no me ve. Y volvía a pasar lo mismo. O sea, nunca avanzaba del cuarto desde la cortina hasta el cuarto. De ahí volvía a repetirse lo mismo. Saltaba era un bucle, era un ciclo. Y yo decía, primero yo pensé, me acuerdo tanto la primera vez que yo escuché, yo decía, que va alguien a la casa. Nos van a matar. Y yo siempre le he tenido miedo, yo Alejandro Basurto, he tenido siempre miedo a que alguien se meta a casa y nos mate, porque tantas cosas que se ven, pues no. Entonces, ese es mi miedo hasta morir en algún momento, que alguien me mate. Entonces yo decía, no, se metieron a la casa, van a robar, ¿qué nos irán a hacer? Y ese era mi tormento. Yo así estaba hasta que no sé en qué rato yo ya me dormía, pero yo te aseguro que pudo haber sido 5 de la mañana. Pensando la cabeza. Pensando y dándome vueltas. Al día siguiente le comunico esto a mis padres y
en ese entonces mis padres, pues bueno, no, ese es un espíritu loco, o algo. Entonces me acuerdo que no, pues, es un espíritu o algo, no sé. Entonces al día siguiente pasaba lo mismo y así todos los días. Oigan, yo tenía una ojera. Siendo muchacho de 14, 15 años, yo en el colegio no rendía. Fue en etapa del colegio y yo tenía unas ojeras, así que esto parecía calavera. Entonces era horrible, horrible. Hasta que un día llega unos tíos que son pastores y nos pusimos a orar. Estábamos orando porque ellos siempre antes de irse de la casa oraban. Nos poníamos a orar. Y mi tía dice, siento algo aquí en esta casa. Y no es algo bueno. Es una presencia mala. Entonces, para esto, yo ese muñeco que les decía, yo ya tiempo que no lo veía. Yo siento una presencia mala aquí. Y empezó a orar, vamos a orar. Empezamos a orar, empezó a orar. Y me dijo mi tía, me acuerdo tanto, no abran los ojos, oren. Y ellos empezaron. Ellos no conocen mi casa, no conocían las dimensiones de mi casa ni nada. Y mi tía va hasta el cuarto y dice, debajo de esta cama siento algo, aquí debajo de esta cama. Ella se agacha a ver y mira para todos lados y dice, eso es el muñeco. Saca eso que estaba bien al fondo y era el muñeco. ¿Este muñeco qué hace aquí? ¿De quién es? Mamá le dice, es de Alejandro. Boten este muñeco. Sáquenlo ahorita. Oye, no te miento. Botaron ese muñeco. No volví a sentir nunca más. Nunca más volví a sentir algo así. Te lo puedo jurar por mi hijo. Nunca más volví a sentir nada así. Y el muñeco era chiquito. Era como un duendecito chiquito. ¿Y saben qué es lo más turbio de todo esto? Pasó el tiempo. Yo le pongo siquiera unos 5 o 6 años. El muñeco lo habían botado en la basura. Un día salgo a botar la basura y me quedo conversando ahí con un amigo y me dice, vamos acá a la esquinita, me dice, porque yo justo vivía en mi casa, quedaba casi esquinera. Y voy caminando para la esquina y me da por ver al balcón de arriba de mi vecina y veo el muñeco ahí. El muñeco era el mismo muñeco, porque mi muñeco tenía un dañado aquí en la parte de arriba, era el mismo muñeco. No sé cómo llegó hasta allá porque estaba en la basura. Eso es como no sé si has visto la película de Chucky, que lo mete en un bote y después aparece sentado como Annabelle, igual. Entonces, tiene mucha similitud. ¿Por qué? Porque son espíritus que se apoderan de cosas. Son espíritus que toman forma de cosas para atormentar. ¿Qué es el objetivo del espíritu? Atormentar. Entonces es lo que quería atormentarme porque sabía que había un propósito para la vida y para la familia. Entonces cierro con esto de que los espíritus existen, los espíritus buscan tomar este tipo de formas y vamos a ir hablando mucho más, creo, en diferentes capítulos que vamos sobre la Llorona, sobre la Matapada, muchas leyendas que se han visto y son espíritus que sí existen, ojo, existen y toman su forma. No es que esperan hasta las 3 de la mañana para aparecer, no diga pero aparecen en cualquier momento, pero son espíritus que realmente existen. Entonces, este es un tema extensísimo, nos ha encantado poder hablar, me ha dado mucho gusto hablar con ustedes. No duermo. Y créanme que es importante que sepan de que hay que cubrirnos con la sangre de Cristo, hay que empezar a proteger a nuestra familia, porque este tipo de espíritus siempre van a buscar atormentar ya sea a uno o al resto de nuestra familia. Amén, así es. Y de hecho te cuento que vamos a tener que investigar algo, porque mientras tú hablabas se me desbloquearon recuerdos sobre el muñeco que te digo que tuve, el mismo muñeco. Ajá. Y acabo de recordar que yo tuve demasiadas pesadillas con el mismo personaje. Y me llamó la atención porque lo que tú describes como que me rodeaba en tu casa era lo que yo veía en mis sueños. Que ese personaje, pero ya no en muñeco, sino en el personaje como tal. Porque te acuerdas que en la película es alto, pues. Claro, y le ponen como un hechizo y creen. Ajá. Entonces, tuve bastantes sueños con eso. Vamos a tener que investigar el tema. Sería bueno un capítulo sobre la toma de espíritu en muñecos. Ajá. Y todo eso, ¿no? Y sobre estos personajes, porque recuerdo que fueron bien controvertidos también los Looney Tunes. Entonces vamos a tener que hacer una pequeña investigación. Y en efecto, como tú dices, consejo, y desde lo personal, antes que buscar brujería o que magia blanca y todas estas cosas, la solución para todas estas cosas siempre es Dios.
es la solución más directa, más práctica, la más real y la más efectiva y segura contra todo esto. Como dijo Alejandro, cubrirnos con la sangre de Cristo siempre, no solo nosotros, sino nuestras familias, recordando que normalmente no va por uno, sino que va por un linaje escogido, dice la palabra. Entonces, cierro con esto. Lo único que nos puede cubrir de todo mal es el Señor. ¿Algo más que quieras compartir, mi querida Evelyn? Que te veo bastante preocupada. Va a llegar a depilarse la ceja, ¿viste? La veo de verdad preocupada. Me bota mi jefe. ¿Algo que tengas que decirle, Evelyn, al público? Ah, no, nada. Si esta noche no puedo dormir, hacemos videollamada hasta que me quede dormida. Chicos, agradecidos. Gracias, Evelyn. Gracias, Cristian. Gracias a ustedes por acompañarnos en este espacio. Por favor, les pido a todos los que nos están viendo que si tienen experiencias relacionadas con este tema, las compartan en la caja de comentarios o por mensajes privados. Vamos a estarles compartiendo los links de nuestras redes y correos para que nos comparten sus historias y testimonios, los cuales de seguro los vamos a estar comentando en los siguientes episodios. De mi parte ha sido un gusto compartir con todos ustedes. Mi nombre es Chris Kazán y esto ha sido Sobrenatural. Nos vemos hasta la próxima. Chao, gente. Cuídense. Sobrenatural.